Buenas noches, bienvenidos a su clase de didáctica de la química. El día de hoy es 9 de octubre de 2023. Hoy vamos a continuar en la línea de la ciencia experimental de la química. Y vamos a revisar y a recordar los compuestos binarios. Y las dos ramas importantes que son la de los compuestos oxigenados y los oxigenados. Y además vamos a ver los tipos de nomenclatura dentro de la formulación. Yo les recuerdo, señores, que el campus virtual está aperturado, ya se encuentran ahí sus tareas. De hecho, ya está corriendo el tiempo. Por favor, revisar y generar las investigaciones. No es copia y pega el internet. Eso no tiene validez alguna. Se requiere que ustedes consulten 4 bibliografías, 4 fuentes, obviamente de la biblioteca virtual de la Universidad de Guayaquil, y ustedes evidencien estas consultas. Y además, son textos que deben estar desarrollados en el material 12 a espacio simple. Bien, entonces, ustedes logran visualizar la pizarra, ¿verdad? Confirmen, por favor. Sí, Miss. Ya. Entonces, vamos revisando los cuerpos binarios. De manera tal que yo estos cuerpos binarios los tengo tanto establecidos en sus reacciones con oxígeno como con hidrógeno. Los hidrogenados. Entonces, aquellos que están en la parte de los oxigenados, yo tengo aquellos compuestos que son denominados anhidridos u óxidos. Luego tenemos también el grupo dentro de los mismos oxigenados que son los óxidos básicos, neutros y salinos. Hay un comentario, dice, no se puede ingresar a la biblioteca, sé que en blanco. No entiendo, déjenme revisar. Sé que en blanco y no se queda en blanco, no permite el acceso. Bueno, es que hoy en particular hubo un apagón de luz. No, máster, desde el principio del semestre no se puede ingresar a la biblioteca virtual. Entras, ingresas al A ver, libro, pero no ya, abres. déjeme terminar la clase y yo le demuestro que sí se puede ingresar. ¿Qué le parece?
máster, pero es que usted como Pero docente usted está quizás como tiene el docente. acceso a eso, pero a nosotros como estudiantes no, se nos queda en blanco y no podemos ingresar. No tenemos, o sea, yo no tengo ningún acceso especial. Usted tiene que entrar al Zoom con su cédula y su contraseña. Sí, mister, se entra Ya lo hemos normalmente intentado. en el momento de A abrir un veces libro, queda en blanco. pasa más. Ahora, lo que ocurre es que ustedes quizás están entrando desde un teléfono y esa conexión es inestable. No, desde la computadora. Te digo porque alguna ocasión se me ocurrió ingresar desde un teléfono sofisticado y no va a poder ser exitoso. Yo desde un principio les expliqué, tienen que sentarse en un computador, en un escritorio estable y ahí ingresar a la biblioteca. De hecho, si yo luego de la clase hago la muestra, de seguro voy a poder ingresar. Porque la biblioteca virtual lo que ocurre es que cuando abre el archivo, llama a otra ventana. Y entonces a lo que llama a la otra ventana, ahí colapsa ese teléfono. Por eso, déjame terminar la clase y va a ver cómo le muestro que yo sí puedo ingresar en la biblioteca. No pueden estar con ese tipo de excusas. En la misma universidad, el día de hoy vuelvo a repetir, nadie pudo ingresar porque hubo un apagón de luz y fue un poco extenso. Y obviamente los sistemas y todo se colapsó. No hubo de hecho actividad, pero ya se ha recuperado. Bien, entonces, sigamos con esto, ¿no? Dentro del mismo grupo de los oxigenados están los fermentos o los óxidos, y que por supuesto están los óxidos básicos, neutros y salinos. Yo también tengo unos compuestos binarios que son los peróxidos. Ahí, hasta ahí llega la parte de los oxigenados. Los hidrogenados, en cambio, son los hidrácidos, los hidruros, y los compuestos especiales. Entonces, esta es la vista que nosotros tenemos del cuadro sinóptico, en el cual se explica que los compuestos cuerpos binarios pueden ser de dos tipos, con oxígeno y con hidrógeno. Y que a su vez los que son con oxígeno pueden generar anhidridos o óxidos, los óxidos básicos, neutros y salinos. Y por supuesto los peróxidos. En el lado de los hidrogenados, tengo los hidrácidos, los hidruros y los compuestos especiales. Entonces nosotros vamos a revisar estos compuestos binarios. ¿Qué pasa con la nomenclatura? Hay tres formas de nombrar o tres formas de
establecer la nomenclatura de los compuestos. Y tenemos la nomenclatura clásica o tradicional, tenemos la nomenclatura de Stokes y finalmente tenemos la nomenclatura de Liouvard como tal. Por favor, indiquen si se puede borrar la pizarra. Indiquen por favor si se puede borrar la pizarra. Es que ni siquiera podemos apreciar. Por favor. el ¿Qué para tomar la captura de pantalla? ¿Se puede ser más payasito, por favor? Gracias. A ver, Usted, doctora. ya, qué me comentan? ¿Cuál es la novedad? Doctora, buenas noches. ¿Será que se puede mover un poco más para allá para poder tomar captura de pantalla a la... Gracias, doctor. ¿Ya ahí tienen la vista completa? Sí, máster, gracias. Ya. ¿Puedo borrar la pizarra? Por favor, confirmen si puedo borrar la pizarra. Sí. Bien, entonces vamos con la nomenclatura clásica o tradicional. Entonces la nomenclatura tradicional siempre va a referirse al nombre del compuesto que resulta de dos palabras. De dos palabras que normalmente están relacionadas a la identificación del compuesto. Pero fundamentalmente, lo que se escribe en esas dos palabras es la función química del compuesto. Entonces, la característica de la nomenclatura tradicional es la función química. Y además se usan prefijos y sufijos. Entonces, por ejemplo, anhidrido perfosfórico. Aquí tenemos el concepto como tal, ¿no? Anhidrido es la función del compuesto. Y el
prefijo y el sufijo es per, ico. Y un poco recordemos las valencias, ¿no? El fósforo, ¿con qué valencias trabaja? Le voy a preguntar a Cristel Saldumbide. Cristel Saldumbide. ¿El fósforo con qué valencias trabaja? Señorita Saldumbide, por favor, ¿con qué valencias trabaja el fósforo? Sheila Mayerly. Con valencia -3, máster. Pero no solo con valencia -3. Disculpe. 3 más 3, 5. 4 y 5. 4. 1, 3, 5, 7. No es una adivinanza. ¿El fósforo a qué familia pertenece? ¿Con qué valencias trabaja? Le pregunto a César David. A ver, el fósforo es más 3 más 5. ¿A qué familia pertenece? A la familia de los nitrogenoides. Eso es tercera familia, ¿verdad? Así es. Entonces trabaja, lo que dice don César, trabaja con valencias 1, 3, 5, 7. En lo cual, la primera valencia es para el tipo óseo. Segunda para el oso. La 5 para el ico. Y 7 para perico. Nosotros estamos acá refiriéndonos a perico. Por lo tanto, la valencia con la que voy a trabajar es 7. Y la reacción entonces queda P7 más O2. Entonces, esto es P2 O7. Intercambiamos las valencias. Y ahí yo tengo el anhidrido perfosfórico. Entonces, la nomenclatura tradicional es esta. La función química, que va primero, y el uso de prefijos y sufijos. ¿Qué pasa ahora con la siguiente tipo de nomenclatura? Que es el de Stock, la nomenclatura de Stock. Vamos a usar el mismo ejemplo. Entonces, la nomenclatura de Stock lo que hace es colocar entre paréntesis, o la característica de esta nomenclatura es colocar entre paréntesis, al final del nombre del elemento, en número romano, cuál es la valencia con la que trabajó, o el estado de oxidación. Entonces, aquí va a colocar al final entre paréntesis en número romano, la valencia o el estado de oxidación del mismo. Entonces, por ejemplo, yo sé que este anhidrido trabaja con oxígeno.
Y voy a colocar la palabra óxido óxido de, voy a colocar el nombre del elemento, fósforo. Miss, no se visualiza la parte de abajo. A ver, ya déjenme ver. Ahí. Sí, Todo el fósforo, paréntesis, el número romano. Sabemos que trabajó con 7, por lo tanto aquí coloco 5, 6 y 7. Y esa es la nomenclatura de stock como tal. Al principio coloco, esto es un óxido de fósforo, que es el elemento como tal, y entre paréntesis el número romano va del estado de oxidación o la valencia con la que trabajo. Y veamos el último tipo de nomenclatura, que es la nomenclatura sistemática o IUPAC. Voy a borrar la parte de arriba. Por favor, indiquen si se puede borrar la parte de arriba. Confirmen si se puede borrar la parte de arriba. A ver, voy a pedirle a... Confirme Gloria Banoni si ya se puede borrar o si ya tomó apuntes. Gloria Banoni, responda por favor. Señorita Banoni. Master, si se puede borrar. Ya, y la señorita Banoni no responde. Cristian Gómez. Cristian Gómez. Buenas noches, sí, licenciada, ya tomé. Ya, gracias. Señores, tienen que dar señales de vida, no pueden dejar cortada la conexión. Solo voy a borrar la primera parte. Master, disculpe, dice la compañera Banani que no podía abrir el micrófono, por eso escribió. Eso, pero tienen que dar señales de vida. Finalmente, si no tienen cómo responder, pueden escribir por el chat. Lo que no Sí, pueden, Master, le escribió ahorita, le escribió. muchas gracias. Pero hago el comentario en general. Si no tienen cómo hablar, tienen que escribir. Bien, entonces el último tipo de nomenclatura es el sistemático o IUPAC. Entonces, esta nomenclatura indica la naturaleza. La naturaleza, Miss, no se ve la parte de arriba. disculpe, ya ahí. Sí, gracias. Entonces,
indica la naturaleza y tiene como función también identificar las proporciones de los constituyentes de la sustancia. Entonces, lo hace justamente a partir de los prefijos conocidos como, por ejemplo, mono, tri, tetra, penta, hexa, hecta, oc, non y deca. Ustedes ya saben que estos prefijos griegos, voy a colocar ahí, usa prefijos griegos. Y voy a colocar acá, ¿no? Mono, tri para 2, tri para 3, tetra, 4, penta, 5, hexa, 6, hepta, 7, 8. De manera tal que este prefijo lo voy a colocar al inicio del nombre como tal. Voy a seguirme refiriendo al anhidrido perfosfórico, al mismo ejemplo. Entonces, si mi compuesto es, ejemplo, que no sugiere. Yo tengo aquí 7 oxígenos. Por lo tanto, voy a usar el prefijo hecta. Hecta. Y sabíamos nosotros que era un óxido. Hecta, óxido. El óxido es la función como tal, ¿no? Usa oxígeno. Óxido de... Y tengo yo 2 fósforos. Sin fósforo. Y el nombre del elemento. Allí tengo yo la nomenclatura y UPA como tal. Nuevamente repito, esta nomenclatura trabaja solo. Por favor, cuidado, se confunde. Ya esto no trabaja con el hipo-oso, oso, hipo, perico, que son los prefijos y los sufijos. La nomenclatura de UPAC trabaja exclusivamente solo con prefijos griegos. Solo con el prefijo griego. Y los prefijos griegos lo que hacen es denotar la proporción de los elementos que constituyen el compuesto. Entonces, empieza con el detalle o el número de oxígeno. En este caso, 7 le corresponde hecta. Hecta, óxido de, y queda al final siempre el elemento y sus componentes, ¿no? Como tenemos 2 fósforos y fósforo. Ya, está bien. Entonces, de acá en adelante vamos a trabajar con formulación. Y vamos a hacerlo usando las 3 nomenclaturas. Es muy importante manejar las 3 nomenclaturas. Lo mismo sucede con las fórmulas.
Vamos a ver los dos tipos de fórmula, que es la fórmula condensada y la fórmula desarrollada. Entonces, de acá en adelante, cuando desarrollemos sus 2 ejercicios en casa, vamos a pedir que ustedes desarrollen los 3 tipos de nomenclatura y los 2 tipos de fórmula. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores? O algo que no me haya explicado y haya quedado no tan claro. No hay ninguna pregunta. Yo tengo una, era acerca de la nomenclatura tradicional, ¿cómo se diferencia cuál es un óxido y un anhídrido? Recuerden que al inicio de esta clase nosotros decíamos que los cuerpos binarios o los compuestos binarios como tal pueden ser de 2 categorías. Pueden ser oxigenados y pueden ser hidrogenados. Entonces, los únicos que tienen oxígeno son los anhidridos o también conocidos como óxidos. Entonces, en la nomenclatura tradicional va a depender, por ejemplo, el fósforo. ¿Qué es el fósforo? ¿Es un metal o es un no metal? Le pregunto a usted mismo. Un metal. La señorita que, a ver, ayúdenme, no importa, Sara Guamán. ¿Qué es el fósforo? ¿Es un metal o un no metal? Sara Guamán. Un metal. Sara Guamán, conteste, por El favor. metal. ¿Ah? Metal. Metal. No. Ayúdele, Gemma Intriago. ¿Qué es el fósforo? Es una metálico. A ver, le escucho. Gracias, señorita Banoni. Así es un no metal. Entonces, si es un no metal, recibe la denominación de anhidrido. En la nomenclatura clásica o tradicional. Pero sin embargo, cuando tenemos nosotros la nomenclatura de stock y tenemos la nomenclatura sistemática y UPAC, allí nos referimos a estos como óxidos. Por favor, confirme la señorita que me preguntó si escuchó la diferencia o... Sí, sí entendí. Gracias por aclararme la duda. Ok, ya. Entonces, no olvidarse de esto, es muy importante. Nos vamos a los tipos de fórmula para con eso cerrar la clase de hoy y tomar la lista y hacer la... por favor, confirme si puedo borrar la pizarra. Confirme Jaime Santana. Sí, Miss, ya le hice capture, ya puede borrar. Muchas gracias. Bien, entonces tenemos 2 tipos de fórmula.
La fórmula condensada y la fórmula desarrollada. Vamos a seguir con el mismo ejemplo. Entonces, en la fórmula condensada, simplemente es P2 o 7. Esta es la fórmula condensada. Pero la fórmula desarrollada es diferente. Porque la fórmula desarrollada tiene que ver con la graficación de los enlaces. Entonces, esta fórmula desarrollada tiene un carácter estructural. De manera que yo tengo aquí dos fósforos y tengo 7 oxígenos. Es importante recordar y quiero hacer énfasis en que el oxígeno siempre va a tener dos enlaces y el hidrógeno solo uno. Entonces, si tengo yo 7 oxígenos, significa que 3 oxígenos van a ir con un fósforo y los otros 3 van a ir con el otro fósforo. Su doble enlace, doble enlace doble enlace, doble enlace, doble enlace, doble enlace. Y este que está justo aquí en el centro va a servir de puente para que se establezca la reacción como tal. Entonces es este oxígeno y voy a colocar el enlace de rojo y va a compartir y va a unir toda esta estructura. Entonces un enlace va a ir con un fósforo y el otro enlace con el otro fósforo. Entonces ya esto es a lo que se le llama la fórmula desarrollada y estructural. Mientras que si usted lo quiere ver como tal, la fórmula condensada se llama simplemente la fórmula condensada. En las tareas les voy a pedir que también desarrollen los dos tipos de fórmulas. Bien, preguntas, por favor, o comentarios al respecto. A ver, ahí creo que ahí está. No. Preguntas, jóvenes. Doctora, buenas noches. No entendí lo que hizo ahí. A ver, ¿qué parte no comprendió o no lo expliqué? O sea, no entendí, o sea, qué significan las líneas verdes y las rojas unidas entre... Ya, ¿por qué puse verde y roja? Ya, está bien. Ya, ¿qué es lo que está sucediendo, don Javier? ¿Qué es lo que está sucediendo?
Yo tengo en la fórmula condensada 2 fósforos y tengo 7 oxígenos, ¿verdad? Hasta ahí estamos, ¿no? Sí, doc- Confirme, don Javier. sí, doctora. Sí. Ya. Entonces yo debo de graficar 2 fósforos, 1 y 2. Y debo de repartir 7 oxígenos para estos 2 focos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oxígenos. ¿Verdad? Pero ahora yo recuerdo que el oxígeno, cuando lo grafico, siempre va a tener 2 enlaces. Siempre. A diferencia del hidrógeno, que solo va a tener un enlace. Entonces, el enlace de este oxígeno, como son 7 oxígenos, yo debo de repartirlo equilibradamente entre los 2 focos. Por lo tanto, 3 oxígenos irán enlazados directamente al foco. Entonces, por eso los he puesto los 2 enlaces de color verde directamente al foco. 2 enlaces directos. Tanto para los 3 oxígenos de arriba como para los 3 oxígenos de abajo. Pero el que esté en el medio, que en realidad es el oxígeno número 7, va a convertirse en puente de esa estructura para que se pueda generar la reacción como tal. Y entonces este oxígeno que tiene 2 enlaces, va a repartir un enlace al fósforo, a un fósforo, y el otro enlace al otro fósforo. De esa manera ya tengo completa toda la estructura. Y la tengo toda la estructura articulada. Si yo no tuviese este oxígeno, yo tendría oxígenos simplemente enlazados con fósforo y no habría esa conexión entre los elementos para generar la reacción. Pero este oxígeno se va a compartir un enlace a un fósforo y otro enlace a otro fósforo. Los puse de rojo para que se note la diferencia. Puedo ponerlo de verde, es lo mismo. Aún cuando yo lo ponga de verde, va a quedar una raya verde a un fósforo y otra raya verde al otro fósforo. ¿Me expliqué, don Javier? Sí, doctora, ahora sí ya le entendí. Ya. Ya, déjenme. Ahorita sí ya vamos a tomar la lista. ¿Quiénes están conectados? Están conectados Ángel Viva, Ángel Sánchez, Aray Sánchez, César Dávila, Chila Mayerli, Peter Salgumbide, Jessica del Pozo, Carlos Holguín, Yaritza Dúmez, Elizabeth Solórzano, Elma Sánchez, Erika Andrade, Gabriel Alvarado, John Garcés, Gloria Banoni, Cristian Gómez, Sara Guamán, Carlos Holguín, Gemma Intriago, Jaime Santana, Jané Vergara, Emilio Cervantes, Manuel Montserrat, Aibelín Villamar, Andy Medina, Fabián Morán, Javier Pincay, Madeline Ponce, Daniela Rosado, Carla Vera, José Villegas, Leia Zambrano, Lucas Zambrano, Elías Zubita. Por favor, enciendan las cámaras.
Bien, dejamos hasta aquí la clase, por favor, hagan sus tareas y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Hagan sus tareas de físico-química también, los que tienen mi clase.